había comentado, vamos a revisar esta quincena 14, que comenzó ya hace más de una semana. Comenzó el 9 de noviembre y va a abarcar, ¿cierto?, hasta el próximo 27 de noviembre. Y ahí en esta ocasión, ¿cierto?, íbamos a revisar un contenido de octavo básico, determinando lo que era la probabilidad básica y el espacio muestral. Y básicamente lo que vamos a hacer es, determinar eventos, la probabilidad de eventos, determinando el espacio muestral a través de diagrama y principio multiplicativo. Y vamos a utilizar, ¿cierto?, el texto del estudiante, que es el link que está abajito, y el cuaderno de actividades, ¿cierto?, que va a ser el que está primeramente mencionado arriba. Nosotros en la clase pasada analizamos, ¿cierto?, las definiciones, los ejemplos de las páginas 198 y 200 del texto del estudiante, y echamos vistazo rápido con respecto a las páginas del cuaderno de actividades que estaban acá, ¿cierto?, de la 126 a la 129. ¿Ya? Por lo que vamos a verlas para que ustedes recuerden qué fue lo que nosotros vimos. Bueno, aquí está como lo más importante, pero nosotros vimos antes, estuvimos revisando lo que es el principio multiplicativo y las probabilidades. O sea, bueno, dentro de las probabilidades, el principio multiplicativo, y ver de qué manera podíamos nosotros obtener ¿cómo se llama? Una respuesta cuando nos pregunten, por ejemplo, cuántas posibilidades había, de cuántas formas, de qué maneras, hablar de la cardinalidad, ¿cierto?, de un espacio muestral, y el principio multiplicativo que de repente nos permite poder llegar a ese valor más rápido, ¿ya? O el diagrama de árbol, ¿cierto?, que era la representación gráfica, ¿cierto?, cuando uno tenía que ir dando valores de cómo uno podía elegir, y después, obviamente, si ustedes observan, cuando nosotros vemos nuestros ejercicios del cuaderno de actividades, nos damos cuenta que en realidad nos sirve bastante estos dos conceptos súper esenciales, ¿cierto?, que a nosotros nos permiten poder determinar la cantidad de posibilidades totales, ¿cierto?, que es el denominador en nuestra regla de Laplace. ¿Ya? Entonces, en base a esto, nosotros podemos comprender mejor con el diagrama de árbol y poder determinar, ¿cierto?, este numerito, que es la cardinalidad del espacio muestral a través del principio multiplicativo, que fue lo que nosotros vimos en la clase pasada. Y así mismo, ¿cierto?, nosotros vimos varios ejemplos, estos que están acá, ¿cierto?, y estas actividades nosotros las saltamos, ¿cierto?, porque no correspondían a el objetivo de nuestra quincena. Así que nosotros nos saltamos hasta el cálculo de probabilidades, que fue nosotros lo que vimos acá, y espera un poquito que esta cosa se... Ahí sí. Y está acá. Con respecto al cálculo de probabilidad, nosotros analizamos, ¿cierto?, dos ejemplos. El primero, ¿cierto?, que era el experimento de lanzar 4 monedas de manera aleatoria. Y en este caso, calcular una probabilidad de obtener dos caras. Entonces, nosotros hicimos, recuerden, nosotros lo fuimos pintando, ¿cierto?, cuáles eran los caminos que sí eran, los que no eran, y al final obtuvimos las probabilidades. Y vimos también que las probabilidades se podían escribir tal cual como fracción, se podían simplificar, se podían transformar a número decimal, o también se podían dejar como porcentaje. Bien, entonces todo esto obedece a una regla que era la regla de Laplace, que básicamente nos dice que para encontrar la probabilidad de un evento, ya, para que algo ocurra, tenemos que considerar la cantidad de casos favorables dividido la cantidad de casos posibles. Bien, por lo tanto vamos a tener la cardinalidad del evento y la cardinalidad del espacio muestral, ¿bien?, que es básicamente donde nosotros tendríamos que utilizar todo el principio multiplicativo para poder determinarlo. Bien, pero en todo caso acá los casos son súper variados. Bien, asimismo cuando nosotros encontramos, ¿cierto?, acá la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 al lanzar un dado de 6 caras, también, ¿cierto?, lo tuvimos que realizar. Y acá, ¿cierto?, es donde nosotros teníamos que ir viendo cuando los sucesos podían ser determinados como decimales, como fracciones o como porcentaje. Y finalmente habíamos visto, ¿cierto?, este ejemplo donde teníamos que
obtener una serie de situaciones, tanto de experimentos distintos, ¿cierto? Extraer una pelotita, una bolita, lanzar una moneda, gira una ruleta, ¿cierto? Y que obviamente nosotros podíamos ver, y habíamos dicho, ¿cierto?, que este espacio blanco en realidad era un espacio azul, y que con eso nosotros podíamos ir determinando también probabilidades, en este caso, ¿cierto?, de obtener una bolita roja, un sello en la moneda y un color verde o azul en la ruleta. ¿Ya? Y así nosotros íbamos viendo cuáles eran las probabilidades totales. Y luego de eso ya vienen las actividades en donde nosotros nos saltábamos, ¿cierto?, a nuestro cuaderno de actividades, ya que las que están acá no eran las que habían que realizar. Así que nos vamos a nuestro cuaderno de actividades, ¿cierto?, a la página 126, en donde, ¿cierto?, comienza a verse los experimentos, en donde nosotros tenemos que ir determinando eh, paso a paso, ¿cierto?, sus respuestas. Por lo que podemos, ¿cierto?, ver, bueno, son hartas páginas, sí, lo sé, pero en realidad cada página son 2 ejercicios, a lo más 3, ¿ya? Y la determinación de estas probabilidades no son complejas, ya que igual estamos hablando de probabilidades con respecto a estudiantes de octavo básico, ¿ya? Así que quiero que en primera instancia podamos resolver algunos problemas de acá, ejercicios, que ustedes me digan, profe, quiero que resolvamos tal ejercicio, ¿cierto? Porque hasta acá está la página 129. Que me digan, profe, ¿sabe qué? Traté de hacer este ejercicio, pero no supe cómo hacerlo, para que podamos echar un vistazo, poder aclarar algunas dudas que ustedes tengan, y así la duda de ustedes quizás sea la duda de varios. Entonces, si aprovechamos de ir avanzando con los ejercicios, eh, aprovechemos de ir avanzando en ese aspecto. Así que yo quiero que, bueno, al menos que aquellos que estuvieron trabajando la semana pasada con las actividades, que me vayan diciendo, profe, ¿sabe qué? Quiero que hagamos la actividad número tanto de la página tanto, y así vamos avanzando y vamos a aprovechar de reforzar los contenidos de esta quincena. Bien, así que me quedo atento en el chat, o si quieren pueden activar el micrófono para poder consultarme. Ya, a ver, primero que hay una duda con respecto al ejercicio 6A. Ya, este ejercicio, sí, este ejercicio es, bueno, lo estuvimos discutiendo bastante con el profe Molina, ya, en donde estuvimos como ya calculando la probabilidad, la sacamos, quedó claro, pero al comprobar el resultado en el solucionario, como para comprobar, ¿cierto? En el caso de que ustedes también hicieran ese ejercicio, eh, no da la respuesta, ¿ya? Entonces tratamos de revisar el por qué no daba, ¿ya? Y quizás el problema era que en realidad se lanzaban 2 dados, y este concepto de cara visible no estaba tan relacionada con lo que está como intentándose destacar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Vamos a realizar este ejercicio de manera tal que lo vamos a resolver textualmente. Textualmente, lo que dice acá, ya, si se lanza un dado, si suma los puntajes de todas sus caras, cuál es la probabilidad de que estuviera. Eso lo vamos a hacer acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Para que vean cuál es la probabilidad que vamos a obtener al tener, ¿cierto?, esto como está escrito, y la diferencia con
entre comillas, si es que uno quisiera hacerlo calzar con lo que sale en el solucionario, ¿ya? Porque de partida en el solucionario aparece un concepto de partido 36. Y ya el partido 36, al hablar de dados, ya estamos hablando de que son dos dados, ¿ya? Por el tema del espacio muestral. Ya esperemos que entonces se despegue. Aquí tengo muchas pizarras, entonces mientras más pizarras tengo, más se demora en cargar el programa. Entonces estuve eliminando algunas, pero aún así está un poquito pesado. Ya, entonces vamos a sacar el ejercicio. Si desean, por mi igual me pueden ir haciendo consultas sobre otros ejercicios para así tenerlos en lista de espera para cuando terminemos este podamos revisar también los otros ejercicios. Ya, entonces vamos a tener acá. Bien, lo primero que nosotros tenemos que conseguir, ya como todo ejercicio de probabilidades, es encontrar la probabilidad del suceso, ¿ya? En este caso, la probabilidad de un suceso A. Para ello tenemos que encontrar lo favorable dividido el total. Bien, entonces vamos a irnos a nuestro problema para poder determinar cuál va a ser mi suceso. ¿Ya? Entonces, mi suceso, por lo general, siempre va a estar en la pregunta. ¿Ya? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea un múltiplo de 5? ¿Ya? Eso es como la probabilidad que yo debo buscar. Eso va a ser lo favorable. Bien. Ahora, el experimento en sí, ¿cierto? También, ¿cierto? Hay que destacarlo, ya que tenemos que ver qué es lo que pasa. Dice que se lanzó un dado y se suman los puntajes de todas las caras visibles. ¿Por qué? Porque a partir de acá nosotros tenemos que calcular un espacio muestral, ¿cierto? Y dependiendo del espacio muestral tenemos que ver qué es lo favorable, ¿ya? Ahora, si yo lanzo un dado, uno solo, ¿ya? Y tengo que sumar, ya es considerar más de una cara, ¿cierto? Ahora, dice las caras visibles. Si ustedes lanzan un dado, imagínense un cubo que ustedes lo lanzan, ustedes al momento de lanzar ese cubo van a tener que una cara va a quedar boca abajo y las otras 5 ustedes las van a poder ver. Las van a ver desde arriba, desde los costados, ¿cierto? Pero en sí ustedes van a poder ver esas caras, ¿ya? Entonces, siguiendo esa misma lógica, nosotros vamos a tener obviamente 6 posibilidades. Vamos a decir que la posibilidad... no, dejémoslo más cercadito. Ahí. Por ejemplo, imagínense que... A ver, vamos a tener la probabilidad... No hablemos de probabilidad porque estaría malo. Imagínense que en el dado... A ver, ¿cómo lo hacemos para que se entienda? Veamos como espacio muestral, ¿ya? El espacio muestral son todos los posibles resultados, ¿ya? Ahora, un resultado, por ejemplo, ya digamos que el dado tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Imagínense que ustedes lanzan el dado, lo vamos a hacer de abajo para arriba, y el dado queda boca abajo, el 6 queda boca abajo, ¿ya? ¿Cuál va a ser el resultado del puntaje que ustedes van a obtener acá? La suma de
todo lo que tenemos aquí, ¿cierto? Si nosotros sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, nos va a dar 15. Por lo tanto, 15 va a ser un posible resultado cuando el dado caiga el 6 boca abajo. ¿Ya? Si es que es el 5 el que cae boca abajo, espera. Vamos a seleccionar. Vamos a escribirlo. Ya. Si es que es el 5 el que cae boca abajo, ahora nosotros tenemos que contar, ¿cierto?, el resto. O sea, 3, 6, 10, 16. Tendríamos 16. Si es el 4 el que cae boca abajo, eso lo vamos a borrar. Vamos a colocarlo de nuevo. Si es el 4 el que cae boca abajo, tendría que sumar. Serían 3, 6, 12, 17. 17. Si es el 3 el que cae boca abajo, vamos a tener visible las otras 5 caras. Entonces tendríamos la cara, eso sería 10, 15, 16, 17, 18. Tendría la suma de 18 con las caras que nos quedan visibles. Luego, si queda boca abajo el número 2, van a quedar visibles las caras 1, 3, 4, 5 y 6. Lo que al sumar, eso me daría 10, 15, 18, 19. Me daría 19. Y finalmente, si queda el 1 boca abajo y las otras caras quedan visibles, ¿cierto? Tendría que sumar todo eso, lo que me daría 10, 15, 20. Por lo tanto, al lanzar un solo dado, voy a tener 5 opciones, ¿ya? Básicamente, voy a tener cuando cae boca abajo el 6, que es la suma de 15, cuando cae boca abajo el 5, que es la suma de 16, cuando cae boca abajo el 14, el 4, que me da 17, cuando cae boca abajo el 3, que me da 18, cuando cae boca abajo el 2, que me da 19, y cuando cae boca abajo el 1, que da 20. ¿Ya? Entonces, esto sería como, este sería el espacio muestral de las opciones que yo tengo. Ahora, la cardinalidad de este espacio muestral, que es lo que uno busca para poder tener el denominador de la regla de Laplace, es contar cuántas son. En este caso son 6, ¿cierto? Porque el dado tiene 6 caras. Por lo tanto, en nuestra probabilidad vamos a obtener, ¿cierto?, que este resultado va a dar 6, ¿ya? Porque esta es la cardinalidad, porque es el total de los casos posibles. Ahora, ¿cuáles de estos casos posibles que tenemos acá en nuestra llave son favorables? Y cuando yo hablo de favorables, yo tengo que mirar acá mi pregunta. Lo favorable es que este sea un número múltiplo de 5. Por lo tanto, tengo que ir destacando. Y lo voy a destacar en amarillo igual para que se vea que está relacionado con nuestra pregunta. Entonces, el 15, ¿es múltiplo de 5? Sí, porque 3 por 5 da 15. ¿El 16 múltiplo de 5? No. ¿17 múltiplo de 5? No. ¿18 múltiplo de 5? No. ¿19 múltiplo de 5? No. ¿20 múltiplo de 5? Sí, ¿cierto? Porque 5 por 4 da 20. Por lo tanto, voy a tener dos opciones favorables de un total de 6. Por lo tanto, esto puede ser escrito como 2 de 6, 2 sextos, o un tercio, o puede ser escrito también como
0,3%, pero esto es periódico, ¿cierto? Lamentablemente. O también, si alguien desea, lo puede escribir como porcentaje, como un 33,3%, ¿cierto? Que sería un tercio, ¿ya? Entonces, claramente vemos que si nosotros tomamos el experimento textual, ¿cierto? Como está acá, y lo realizamos como corresponde, ¿cierto? Nos damos cuenta que acá la probabilidad es 2/6. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que yo les estaba mencionando a ustedes? El inconveniente, esta es la página 128, se nos da cuando, por ejemplo, alguien tiene acceso a estas páginas del final, que es el formulario, y nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, en la página 128 la A nos dice 7 de 36. ¿Se fijan? 7 de 36. Entonces, uno dice, pero ¿cómo va a dar 7 de 36 si lo que nosotros hicimos? De hecho, lo vamos a dejar acá para que vean. ¿Cómo me va a dar 7 de 36 si lo que nosotros estamos haciendo acá no tiene nada que ver? A ver, no tiene nada que ver, ¿cierto? Con que el suceso sea un total de 36, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera yo puedo hacer para que eh, me dé 7 de 36? Y claro, si uno pues, se pone, bueno, uno que ya conoce más variedades de experimentos aleatorios, si uno, por ejemplo, lanzar, por ejemplo, si esto yo lo escribo distinto y yo digo, si yo lanzo dos dados eh, y la suma de sus caras eh, sea 5, ¿sí? Sea 5, sí. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo dos dados, que la suma de sus caras sea 5, si no me equivoco, ahí. Entonces, como principio multiplicativo, acá rápidamente yo digo que la cardinalidad de lanzar el primer dado, el dado 1, llamémoslo dado 1, solamente esto es para que cuadre el resultado del solucionario. Esto va a ser 6, ¿cierto? Y la cardinalidad de es el dado 1. Y la cardinalidad, ¿cierto?, de lanzar un dado 2 va a ser 6, ¿cierto? Entonces vamos a tener la cardinalidad de ambos dados. Y si yo multiplico por principio multiplicativo 6 por 6, la cardinalidad, ¿cierto?, de lanzar dos dados, de lanzar el dado 1 y el dado 2, el dado 1 y el dado 2 va a ser la multiplicación entre ambos valores. Entonces eso me daría 36. Ya, entonces ya por una parte voy a tener 36 opciones de que estos valores al azar dos dados, ¿cierto? Que es la cantidad total de casos. Ahora, porque voy a obtener 36 sumas. Si yo me voy acá, de hecho eso ya está aquí, está en mi texto del estudiante, si no me equivoco, nosotros lo habíamos visto más acá, cuando nosotros lanzábamos los dados. Aquí, ya. Por ejemplo, nosotros lanzamos el dado 1, tengo 6 opciones, dado 2, 6 opciones, en total son 36. Entonces yo tengo que, de hecho me voy a robar este mismo cuadrito para yo poder calcular la probabilidad. Entonces me lo voy a traer para acá. Lo vamos a dejar aquí. Y lo vamos a usar para poder ir viendo que la suma de sus caras sea 5. Entonces vamos a ir pintando. Entonces, por ejemplo, ahí sí. Suma sea 5, acá tengo una. Suma sea 5, tengo 2. Acá tengo 3. Acá tengo 4. Y, y eso. Y eso sería. Porque si hablamos de múltiplo de 5, tendría 5 por 1 y tendría 1 por 5. Y chao. Y tendría 2. ¿Ya? Que la suma sea 5 tendría 4.
Ahora, si este ejercicio está realmente malo, sí, pero malo, malo a morir, y la solución decía 7 de 36, es porque el 7 de 36 es súper famoso, esta probabilidad es súper famosa, cuando uno ve, por ejemplo, películas en Las Vegas y ve el tema de lanzar los dados y todas esas cosas, y siempre eligen el 7 de la suerte. Bueno, en realidad no es el 7 de la suerte, es el 7 que tiene mayor probabilidades. Ya, porque si uno suma las caras y que esta suma me dé 7, en realidad el 7 es el que más se repite. Si se fijan, está acá. Profe, Dígame, el 6,4 también le da múltiplo de 5 y ahí tendría las 7. ¿el cuál? 6,4 para que dé 10. Ah, ya, sí, 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 sí. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. 6 por 4, 6 más 4, 10. 4 más 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el otro sería, para que de 10, 5 más 5. 5,5. Sí, déjeme borrar esta. Sí, sí, claro, bueno, ahí sí, ahí estaría la suma de 7, para que de 10. Sí, claro, porque era, sí, bueno, era que sea 5, que sea múltiplo de 5. Ahí está, múltiplo de 5. Múltiplo de 5. Y lo vamos a dejar acá. Ya, vamos a sacar esa manchita. Bueno, múltiplo de 5. Entonces, si se fijan, el problema está súper. Bueno, si nosotros queremos asociar este problema con esta solución, el problema A sería este. Lanzo dos dados y la suma sea un múltiplo de 5. Sumo las soluciones. Acá esta solución da 5, esta solución da 10. Ya que eran como las soluciones que podría obtener al lanzar dos dados. ¿Ya? Y sumar las caras que están arriba, que cuadraría perfecto con la solución que está en el libro. Pero si nosotros realizamos el problema propuesto, ¿cierto? Que es el que está acá arriba, la solución sería 2 sextos. ¿Ya? Porque eso es lo que uno está buscando. ¿Ya? Esta sería como la solución a mi ejercicio original. ¿Ya? Por lo tanto, podemos determinar, concluir, ¿cierto? Que el solucionario está malo. ¿Ya? Por lo tanto, al momento de desarrollar el ejercicio, bueno, el desarrollo sería este. ¿Ya? Como yo puedo lanzar un solo dado, tengo 6 opciones. De las 6 opciones, al sumar sus caras, me daría 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y de esos 6 valores, ¿cierto? Que es mi cantidad total de posibles resultados, solamente dos van a ser favorables, que es cuando me dé el 6 boca abajo o el uno boca abajo, en donde las caras van a sumar 15 y van a sumar 20, lo cual, ¿cierto? Me daría un 33,3% de opciones posibles. Por otro lado, si yo tengo si yo tengo otro ejercicio, digámoslo el A,2, que sería lanzar dos dados y que la suma de sus caras sea múltiplo de 5, aquí sí me estaría dando una cantidad total de posibles soluciones que serían 36, ya que sería la cardinalidad del primer dado con la cardinalidad del segundo, que al multiplicarse da 36, y los posibles resultados, ¿cierto? Que tendría el 4-1, 3-2, 2-3, 1-4, que serían los múltiplos que me den 5, y el 6-4, 5-5, 4-6, que la suma me daría 10, que también es múltiplo de 5. Entonces ahí tendría 7 opciones en total de 36, que es lo que busca el libro, pero en realidad el libro me dio una solución de un ejercicio que no existe. Así que eso sería como lo correspondiente a ese. En todo caso, este es el único problema que tiene como que no tiene concordancia con el solucionario. ¿Ya? Este sería como como el problema exacto que no pudieron hacer, puesto que si ustedes lo hacen, formalmente como está escrito arriba, le va a dar 2 sextos. ¿Ya? Y ese va a ser la solución. Pero ese 2 sextos no tiene nada que ver con el 736,
Entonces, este 736 está relacionado con otro ejercicio que obviamente no está actualmente en el texto y que fue un ejercicio que nosotros tuvimos que crear para que cuadrara, ¿cierto?, mi alternativa correcta que aparece en el solucionario. Ya, entonces aquí ya por lo menos tienen una prueba viva de que los solucionarios están malos, la mayoría, ya, porque muchas veces uno no revisa o quizás plantearon mal el problema de acá arriba y el solucionario sí estuvo bueno, o quizás qué pasó, ya, pero eso es más o menos lo que podemos destacar, ¿cierto?, de este problema, ¿cierto?, que nos plantea el Pablo, ya. Ahora, estábamos, ¿cierto?, en nuestro cuaderno de actividades, página 128, 128, por aquí, después los cuartiles, aquí, ya. Entonces, otra duda referente, no, esto es principio multiplicativo, no. A ver, acá, cálculo de probabilidad. ¿Alguna duda con respecto a algún otro ejercicio que aquí esté planteado y que deseen que lo revisemos? Más o menos yo tengo un ejercicio listo, pero quiero ver si es que concuerda con el de ustedes o si es que no hay otras dudas, lo vemos al tiro. Ya, ok, yo tenía, bueno, este ejercicio está seleccionado porque, bueno, si bien es cierto, te lo explicamos bien la semana pasada, pero aún así hubieron varias personas que me preguntaron por él, ya, por correo. Entonces me gustaría igual que lo pudiéramos analizar para saber qué hacer, ya, y así también aclaramos dudas que quizás algunos de ustedes también tengan, ya que si bien es cierto, quizás algunos ya lo hizo, pero quizás hayan otras personas que aún no los hacen y sería necesario, yo creo, poder darle un vistazo extra y así poder eh, generar una mejor comprensión. Miren, acá dice que en una bolsa hay 3 papeles rojos, 4 verdes, 2 amarillos y 7 azules, y se gana si al sacar un papel al azar se obtiene un amarillo, ¿ya? O sea, amarillo es como al azar. Entonces, dice, pero antes de sacar un papel de la bolsa es posible realizar una de las siguientes acciones. Entonces yo tengo que hacer una de estas acciones. Y dice, ¿qué conviene hacer entre estas opciones para obtener mayores, o sea, para que mi probabilidad de ganar aumente? Entonces lo primero que vamos a hacer es tener la probabilidad original de obtener un papel amarillo. Y lo original para obtener un papel amarillo, ya si que lo podemos ver en fracciones, porcentaje, como ustedes lo quieran, es primeramente 4 papeles de la bolsa. Tenemos 3, 4, 2 y 7, ¿cierto? 3 más 7, 10, 14, 16. Tenemos 16 papeles en total, ¿ya? Y de los 16 papeles en total, yo voy a tener solamente 2 amarillos. Por lo tanto, voy a obtener esta probabilidad de 2 partido en 16, ¿ya? Si la queremos ver en porcentaje, que igual de repente es como una mejor forma de poder comparar, ya lo podemos desarrollar, bueno, dividiendo 2 partido en 16 se multiplica por 100 y obtenemos el porcentaje. De hecho, ya, vamos a cometer un pecado y lo vamos a calcular al tiro para hacerlo más rápido. 2 partido en 16 se multiplica por 100, 12,5%. Entonces tenemos un 12,5% actualmente de poder obtener un papelito amarillo, ¿ya? Eso es como lo que tenemos ahora. Entonces, vamos a hacer cada una de estas acciones y vamos a ir comparando y vamos a ver si es que este 12,5 aumenta o disminuye. Por lo tanto, podemos así calcular qué conviene hacer entre todas estas opciones para poder ver si es que aumenta más o aumenta menos. Por lo tanto, dice, si yo saco un papel rojo
del total significa de que la probabilidad ahora va a ser de 2 partido en 15, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al sacar un papel rojo, yo ahora ya no voy a tener 16, yo voy a tener 2, 4, 2, 7, que suma 15, ¿cierto? Pero aún así van a estar los dos papeles amarillos todavía disponibles. Y si ese 2 partido en 15 yo lo convierto en porcentaje, me va a dar 2 partido en 15 multiplicado por 100, me va a dar 13,3. Por lo tanto, si se fijan, 13,3%, eh, por lo tanto va a aumentar, ¿cierto? Y veamos cuánto aumenta. Y acá yo tenía un 12,5%, por lo tanto aumenta un 0,83. Aumenta un 0,83%. Eso es lo que aumenta en este caso al sacar un papelito rojo. ¿Ya? Entonces tenemos que ver lo que más aumente. ¿Ya? Ahora, vuelvo a meter mi papelito rojo, ¿ya? Porque ahora yo ya me deshago de esto, ya está lista. ¿Ya? Está lista ese problema. Y ahora dice que tengo que agregar un papel amarillo a esto original de arriba. Por lo tanto, si yo agrego un papel amarillo, ahora mi total no va a ser 16, sino que ahora mi total va a ser 17, ¿cierto? Pero en vez de tener dos papeles amarillos, voy a tener 3. Por lo tanto, ahora yo voy a calcular qué porcentaje corresponde, ¿cierto? Ese 3 de 17, ¿ya? Porque ahora mi total también aumenta. Entonces, yo puedo decir 3 dividido 17 multiplicado por 100 me va a dar 17,64. 17,64. Y si a eso yo le resto mi 12,5 que tenía originalmente, me va a dar 5,14%. Si se fijan, acá el aumento fue mucho más significativo que el anterior. Por lo tanto, ese ya podríamos descartarlo, ¿cierto? Porque acá ya iría ganando agregar un papel amarillo, ¿cierto? Aumenta mucho más las posibilidades. Ahora dice sacar uno de cada color. ¿Qué significa esto? Significa que acá me van a quedar dos papeles rojos, acá me van a quedar tres verdes, me queda un amarillo y me quedan 6 azules, ¿cierto? Sacar uno de cada color. Ahora, ¿cómo quedaría esto? Si yo sumo, me tendría 6, 7, 10, 12. Entonces tendría un total de 12 papelitos ahora y amarillo solamente tengo uno. Por lo tanto, mi probabilidad de 1 sobre 12 me daría por 100, me daría 8,3%. Pero ese 8,3% a mí no me sirve, porque eso en realidad, bueno, este era un aumento, ¿cierto? Esta es una disminución. Si se fijan, si yo lo comparo con el 12,5% que yo obtuve, acá disminuyó un 4,16%. Hubo una disminución. Por lo tanto, eso no me sirve, porque disminuyó, ¿cierto? La probabilidad original que yo tenía del 12,5. Si a mí me interesa sacar algo que sea mayor a 12,5. Entonces, como este me dio 8,3, no me sirve. ¿Ya? Entonces, hasta el momento iría ganando nuestra opción 2, ¿cierto? Que a mí me conviene agregar un papelito amarillo antes de sacar las opciones para así aumentar, ¿cierto?, mi probabilidad. Ahora, si a esta bolsita yo le saco 3 papeles azules, veamos cómo queda. Al sacar 3 papeles azules, estos azules van a quedar en 4, ¿cierto? Entonces, tendría de un total de 4, 8, 10, 13. Tendría un total de 13, tendría 2 amarillos y eso en porcentaje me daría
2 de 13 por 100, 15,38. 15,38%. Lo que habría un aumento no tan significativo como el anterior, menos 12,5, del 2,88%. Ya, 2,88%, lo cual es bueno, pero no es tan bueno, ¿cierto?, como el agregar un papel amarillo, puesto que este papel amarillo que agregamos nos va a dar, ¿cierto?, una probabilidad mucho mayor, ¿ya? Porque nos da el 17%. Acá sí nos aumentó, pero no aumentó tanto como aumentó, ¿cierto?, esta segunda opción. Entonces ahora nos vamos por nuestra quinta opción, que es sacar uno rojo, uno verde y uno azul, manteniendo, ¿cierto?, este papelito amarillo en nuestra bolsita. Entonces, al sacar uno rojo, al sacar uno rojo, esto nos van a quedar dos rojos, uno verde, quedarían tres verdes, y los dos amarillos se mantienen y quedarían 6 azules. Entonces, en total tendría, bueno, sacaría dos opciones para sacar amarillos, de un total de 13. Si se fijan, básicamente es lo mismo de arriba. Sacar uno rojo, verde, azul, básicamente si sumo me da 6, 8, 10, 13. Así que serían 2 de 13, que igual me darían 15,38. También aumenta, ¿cierto? Y aumenta en un 2,88. Por lo que eso tampoco sería tan significativo y sí nos daría lo mejor que yo puedo hacer entre las 5 cosas que aquí aparecen. Lo que más me conviene es agregar un papel amarillo, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, yo tendría mi respuesta correcta, ¿cierto? Es lo que más me conviene para poder aumentar significativamente, ¿cierto?, mis opciones de poder, eh, mis probabilidades de poder ganar, ¿cierto? Si ganaba el que sacaba el papel amarillo. Entonces, es lo que más me conviene, ¿ya? Así que ahí está calculado, ¿cierto?, cada una de las probabilidades. Ya, matemáticamente es así. Ahora, no quiere decir que no vayan a perder, pero ahí, como acá se dice, son probabilidades, ¿cierto? Ahí ustedes después tendrían que hacer el experimento para ver si es que ganan o no ganan. Bien. Eso. Bueno, el resto de los otros problemas que tenemos están como relacionados siempre en lo mismo, ¿ya? Estas todas son más sencillos, entre comillas, de resolver, los cuales igual vamos a repasar el próximo jueves para que podamos ya ir terminando con todo lo que es la quincena, ¿ya? Recordamos que vamos a trabajar 3 semanas, así que esta segunda semana, que ya correspondería a lo que es ejercicio, aclaramos como los dos grandes ejercicios con dudas que habían, ¿cierto? Porque había una discrepancia en el problema, en el primero que vimos, con respecto al solucionario. Y obviamente ustedes no podían comprobar si está bien hecho lo que hicieron o no. Y obviamente este ejercicio 3, ¿cierto?, que de repente tiende como uno a ¿qué hago para hacerlo? Ya, entonces aquí también aprovechamos de revisar cuál era nuestra opción. Bien, así que eso sería por hoy.